Esta es una de las historias más extrañas que vas a escuchar en tu vida. Pero créeme que viéndola desde el punto de vista correcto, es de horror verdadero. Un joven de 30 y tantos se muda a una nueva casa. Está contento, va a empezar una nueva vida, tiene un buen trabajo y ya estaba deseoso de mudarse de ese departamento que cada vez, conforme él se hacía mayor, más chico le quedaba. Ahora se sentía un hombre hecho y derecho y además realizado. Pero la manera en que su paz se termina es algo que desafía los mayores límites de la imaginación. Está acomodando todas sus cosas en el sótano. Las cajas enormes, la bicicleta, la estufa, todas esas cosas que por ser verano se tienen que quedar abajo. Pero removiendo un par de cajas enormes, se consigue con una nota que cae lentamente y se desliza por el suelo. Él nota que tiene algo escrito, llama su atención, la recoge y se encuentra con una escritura a mano, una escritura desesperada, a rayas, en letra de molde y en mayúsculas, que dice así: ayúdame, por favor. Él queda un poco perturbado, se extraña y se pregunta cuánto tiempo habrá estado ese papel ahí. No parece tener polvo, no parece estar sucio, parece ser papel nuevo. Pero él no le da más vueltas al asunto, arruga este trozo de papel y lo bota en el cesto cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Se olvida del tema. Se hubiera olvidado de hecho para siempre de este tema, de no ser porque a la mañana siguiente, cuando se está preparando el café y coge el tarro, se consigue con otro nuevo trozo de papel, ahí en la cafetera, húmedo, con la misma letra que había leído ayer. Lo recoge y esta vez la nota dice: te lo suplico, no me ignores, ayúdame. Ahora él se siente visiblemente perturbado. Ya sabe que lo que ocurrió ayer no fue una simple coincidencia, un encuentro fortuito con algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, no. Alguien parece estar jugándole una broma, o al menos eso es lo que él piensa, obviamente. Se molesta mucho, cierra todo lo que puede. No solamente la puerta, sino las ventanas, la puerta trasera, todo con llave celosamente. Esa tarde, cuando llega del trabajo, todavía pensando y sobre todo meditando qué va a hacer al respecto, se consigue con que al abrir la puerta hay una nueva nota, como si alguien lo hubiera echado por debajo. La misma letra, implorando en un trozo de papel perfectamente cuadrado: por favor, te lo suplico, te lo ruego, ayúdame. Esta vez escrito con más intensidad. Eso lo pudo haber hecho cualquiera, meter una nota debajo de una puerta, pero ¿qué sucede? Esa misma noche, después de bañarse, vuelve a conseguirse con otra nota sobre la tapa del inodoro, diciendo exactamente lo mismo, pero escrito de manera diferente. La letra es la misma, pero está escrito aparte de las notas que él ya había botado, no es la misma nota reciclada. Decía: ayúdame, ayúdame. No seas malo, por favor, ayúdame. Llega el fin de semana, él decide no contarle esto a nadie, simple y llanamente porque está aterrorizado, pero está aterrorizado por las causas correctas, no porque cree que alguien se está metiendo en su casa, sino porque ya había encontrado muchas más notas en lugares completamente inverosímiles. La última vez, ¿saben dónde había sido? En su propia cama. Él se había despertado, se había levantado y cuando se puso de pie, ahí estaba.
Él la había aplastado toda la noche, pero estaba seguro que la noche anterior no estaba ahí al acostarse, es decir, había aparecido. Entonces se había dado cuenta de que las notas no las ponían, se materializaban solas y decían lo mismo. Como habíamos dicho, llegó el fin de semana y él se cansó, así que agarró su propio trozo de papel, un bolígrafo, y muy molesto escribió: ¿Qué quieres de mí? Por favor, deja de hacer esto. Y con mucha furia agarra, la coloca debajo del teclado de su computadora y ¡pa! Tira el teclado encima. ¿Cuál es su sorpresa? Que no pasaron ni 5 minutos. Y cuando se levantó para ir al baño, encontró una nota metida en el lavamanos, enrollada. Él la abre y dice: estoy atrapado. Gracias por responder. Por favor, intenta ayudarme. El hombre se aterroriza, empieza a temblar, entra en crisis, no sabe qué hacer, no se lo puede contar a nadie porque nadie le podría creer semejante cosa. Se agita, empieza a sudar. Con una mano temblorosa agarra otra hoja de papel y empieza a escribir, con letra que apenas se puede entender. ¿Quién eres? Si esto es una broma, te lo suplico, por favor detente, me estás asustando mucho. Frotando su propia cabeza, con ganas de llorar, el hombre la deja debajo de la nevera. Y a los 5 minutos vuelve a aparecer otra nota. Esta vez estaba en la mesita de noche, al lado de su cama. Él abre la gaveta varias horas después, pero él sabe que había aparecido 5 minutos después, porque es así. Él lo que tiene que hacer es buscar bien dónde está la nota. En algún lugar de la casa aparece, y él sabe que quien las está poniendo es lo suficientemente inteligente para saber que tarde o temprano se las va a topar. Las notas aparecen rápido, pero él las tiene que buscar, y lleva tiempo. Y en esta ocasión había aparecido dentro del escritorio. Abrió la gaveta y estaba. Y la nota decía: estoy atrapado en otro mundo. Tú estás en la tercera dimensión, pero yo estoy en la segunda dimensión. Auxilio, sácame de aquí. Un poco menos asustado, pero más ansioso todavía, arranca otro trozo de papel y empieza a escribir. ¿De qué estás hablando? No te entiendo, por favor explícame más, explícame bien. Lo que me dices no me ayuda. Eso lo había escrito. Y decidió dejar la nota debajo de la cama. Esa noche no pudo dormir, pero él lo sentía. La nota, la respuesta, había aparecido en algún lugar de la casa. Fue muy fácil de encontrar porque cuando se levantó ya casi al amanecer, notó que había algo extraño en el suelo. Muy asustado, muy agitado, enciende la luz. Y ahí estaba. Habían dejado esta vez el trozo de papel cuadrado debajo de la puerta de su propia recámara. Y esta vez el mensaje era muy largo. Estaba incluso apretado porque el trozo de papel casi no alcanzaba. Y repetía: tú estás en la tercera dimensión, yo estoy en la segunda dimensión. La primera dimensión es un punto definido en el espacio. La segunda dimensión, y esta parte estaba subrayada, es lo que sea que existe, que contiene altura y anchura. La tercera dimensión añade distancia a la anterior fórmula. Y la cuarta incluye el tiempo. Estoy atrapado en la segunda dimensión. Por favor, sácame de aquí. El hombre trata de no entrar en crisis, trata de no entrar en un estado de pánico, pero muy diligente agarra otro trozo de papel
y se las arregla para contener su pulso tembloroso y escribe: ¿cómo hago para sacarte de la segunda dimensión? Explícame, dime cómo. Deja la nota dentro de uno de sus zapatos deportivos, cierra el closet y espera. Pero parece ser que dejó a su interlocutor pensando bastante en esa pregunta que le había formulado, porque no llegaba la nota, no llegaba la contestación. Pasaron días, el hombre empezó a escribir un diario para tener cuenta de lo ocurrido, con fechas. Fue al trabajo varias veces, pasaron incluso meses. Este recuerdo tan terrible casi se empezaba a difuminar, hasta que una mañana, cuando él se estaba colocando la corbata frente al espejo, recibió la horrible contestación. Se vio a sí mismo en el espejo y notó que atrás, en el reflejo de la puerta, había una nota pegada. Él gira la cabeza lentamente y su corazón da un vuelco al ver que no hay ninguna nota en la puerta. Pero cuando giro de nuevo de vuelta la cabeza hacia el espejo, ve que la nota está ahí. En la imagen me aparece la nota, una nota pegada a la puerta, en un papel. Pero él se vuelve a girar y con sus propios ojos ve la puerta y no hay ninguna nota ahí. Solo se podía ver a través del espejo y sabía que había algo escrito. Así que él, con sus brazos, los extiende, desencaja el espejo de la pared y empieza a retroceder. 2 pasos, 3 pasos. Se acerca un poco al espejo más a la cara para lograr ver lo que está escrito en esa nota. Y él percibió mucha maldad en ese mensaje. Lo percibió en los tuétanos, en los huesos, quizá en el espíritu también. Decía muy campante la nota: se sintió peligrando, se sintió muy mal, porque él mismo se veía así como un sándwich entre la puerta y el espejo. Así que soltó el espejo y dejó que se rompiera y se fue corriendo. Se mudó lo más pronto posible de esa casa. No solamente se mudó, sino que además se deshizo de todos los electrodomésticos o todos los objetos en los que alguna vez apareció alguna nota de aquel ser extraño. El hombre todavía hoy desea con todas sus fuerzas no volver a recibir otro mensaje. Este es un hombre de la tercera edad. Su cabello es muy majestuoso, muy digno, cano completamente. Es un viejo feliz, siempre sonríe. Sus arrugas son hermosas. La gente lo quiere. Y él es conocido especialmente por tener una afición. Es amante de las plantas. Tiene el mejor jardín, quizá no solamente en toda su urbanización, sino además la ciudad completa, capital de un país. Es una enciclopedia viviente, sabe todo lo que hay que saber del tema. Le fascinan las plantas y tiene un estante grandísimo que llega hasta el techo, ancho, lleno de puros libros que hablan sobre las plantas. Así que muy feliz y muy campante él resume su vida. Pero ¿qué pasa? Una mañana nota algo muy extraño en su jardín, que no estaba ahí antes. ¿Y quién mejor que él para saberlo? Estaba barriendo las hojas secas con un rastrillo
y con un solo vistazo lo supo. Lo miró así, entrecerró los ojos, y ahí estaba esa cosa. Él se acercó, sus pisadas rompiendo ramas. Con esfuerzo se agachó y lo vio. Había una nueva planta que estaba naciendo en su jardín, una que él no había sembrado, una que él de hecho no reconoció en lo absoluto. No era como nada que él hubiera visto jamás en su vida. Se asomaba entre la grama, tenía una forma alargada y tubular. Estaba ennegrecido. De hecho, curiosamente parecía un dedo con una pezuña larga, como si fuera de madera, y se extendía un poco más allá, arriba. Y en la puntita había una hoja. Lo peculiar es que esta planta, esta asociación que él hizo con un dedo, tenía una notita amarrada y decía: esto es un regalo muy especial para alguien que disfruta de las plantas tanto como lo hago yo. ¡Wow! El anciano sonrió y lo que parecía algo misterioso se había convertido en una cosa muy bonita. Se sintió halagado. Le tomó fotografías y las subió a internet, a su blog, pidiéndole ayuda a sus amigos aficionados de todas partes del mundo, escribiendo no solamente en español sino en inglés, que él hablaba muy bien, que alguien lo ayudara, que alguien le diera una pista. ¿Qué planta es esta? ¿Qué cosa tan extraña? Un canadiense le sugirió que debía de ser una de esas plantas extrañísimas, sacadas de Dios sabe dónde, que a su parecer, por el color, necesitaba sombra, que tuviera cuidado, que no dejara que el sol la afectara mucho. Por la contextura parecía un hongo con una hoja encima. El hombre hizo lo que le sugirieron, así que intentó construirle, improvisarle un toldo encima. Le dio todos los cuidados que le daba a sus otras plantas. Y él jamás supo si fue por consejo del canadiense o si porque era sencilla y llanamente una planta muy fuerte y estaba destinada a hacer lo que hizo. Empezó a crecer, empezó a prosperar. Todos los días crecía un poquito más. La rama se hizo más larga y más fuerte. Y de la hoja empezaron a brotar otras hojas. Y finalmente algo extraño. Algo que tenía el aspecto de una fresa. Y era duro, de contextura dura. Nuevamente, él no sabía si es porque le estaba procurando sombra o porque la planta iba a crecer independientemente de esta. Así que ya le quedaba muy grande al toldo, desinstaló este toldo y con mucho miedo decidió experimentar porque él sufría si la planta se llegaba a morir. Y no, resulta que sus sospechas eran ciertas, el canadiense no tenía la razón, la planta seguía creciendo. Le daba de beber, le daba sus cuidados. En el fondo sabía que era fea, pero a él no le importaba, era una planta, para él era hermosa. Y este objeto con forma de fresa que estaba creciendo de la punta, dejó de ver hacia el cielo para hacer así, para caerse de un costado, porque quería decir que se estaba haciendo cada vez más pesada, se estaba bombando. Y con el pasar de las semanas, esta fresa creció hasta convertirse en algo extraño, algo con forma de piña, o por lo menos tan grande como una piña, y era oscuro, marrón oscuro, de tacto poco amistoso. Parecía el capullo enorme de un hongo. Era impresionante porque el tallo se había hecho lo suficientemente fuerte como para poder sostenerlo.
Total que una noche él está en su cama, viendo la televisión. Ya se había quitado sus anteojos, había dejado de leer. Le entró sueño, como siempre, su rutina, apaga el televisor y se echa de costado. Escucha un sonido raro, como el que hace un huevo al romperse. Algo que viene de allá afuera del jardín. Lo escucha por la ventana. Pero no le da mayor importancia y se duerme. A la mañana siguiente el jubilado sale bien temprano y se encuentra con la sorpresa. Y asocia, se acuerda de lo que había pasado la noche anterior y ata cabos. Resulta que el objeto con forma de piña se había roto. Algo parecía haberlo roto. Pero los pedazos de esa rotura no estaban dentro, estaban afuera. Eso solo podía decir una cosa: algo había emergido de dentro de ese capullo, algo se había salido. Su sonrisa amigable, su sonrisa típica, su sonrisa que ya parecía una marca registrada de su persona, se borró en un segundo. No se le ocurrió mejor idea que tomar la cámara fotográfica y empezar a echarle fotos con el fin de subirlas a internet. Y muy nervioso preguntó: ¿qué está pasando aquí? Él contó la historia y preguntó nuevamente, con varios signos de interrogación: ¿qué es esto? No entiendo. Sea lo que sea que hubiera salido, debía estar por ahí en el vecindario, o por lo menos eso creía el pobre incauto. Porque sea lo que sea que hubiera salido, de hecho estaba dentro de la casa. De hecho, estaba más cerca de él de lo que creía. De hecho, esa cosa extraña tenía una misión. Una misión que llevó a cabo, ni bien el anciano siguió su rutina de todos los días. Dejó de leer, se quitó los anteojos, se puso a ver televisión, sin saber que estaba siendo observado por una inteligencia fría y muy rara. El hombre apaga el televisor y trata de dormir, pero escucha que algo está caminando. Algo camina por el techo, algo se le acerca, algo le cae en el pecho. El hombre gime y con una mano vacilante tantea para tratar de encender la luz. Cree que es un insecto muy grande. Pero cuando finalmente enciende el bombillo, se ilumina, el pobre hombre solo empieza a llorar y gime y grita. Aquella cosa era horrible. Tenía varias extremidades y una cabeza bastante grande. Pierde la conciencia y amanece al día siguiente, pero eran como las 3 de la tarde, había dormido durante horas y horas y horas. El pobre anciano siente legañas, siente como si sus ojos hubieran estado llorando por horas, le duelen muchísimo, la luz de hecho le hace daño, está respirando mal, tiene la nariz completamente tapada, la garganta le duele, los huesos le duelen, los músculos le duelen, siente taquicardia. Pareciera que su lengua es un calcetín completamente seco. Cada vez que trata de respirar, hay un sonido quejumbroso y muy patético. Entonces se da cuenta de lo que pasó. Aquella cosa se las había arreglado para estar dentro de él, para metérsele adentro. Lo había sedado con una picadura y se la había introducido. El hombre queda completamente inválido. Cosa extraña porque se puede mover y puede echarse a andar con una misión.
Queda inválido porque él ya no tiene control sobre su propio cuerpo. Queda inválido porque lo único que puede usar es su cerebro. Lo único que puede hacer es pensar. Por lo menos la parte del cerebro que le permite tan siquiera eso. Porque se puede mover, pero ya no es él mismo. Ya no está en control de su propia humanidad. Lo último que el pobre hombre puede recordar es haber viajado. No sin antes tomar esa nota que él había guardado con mucho amor, esa nota que una vez había despegado del tallo del regalo que le habían dejado en el jardín. Una nota que él mismo se amarró en el dedo meñique y con ella se fue cogicaminando hasta otro jardín en alguna otra ciudad. Se las arregló para con sus propios dedos abrir un hueco y enterrarse a sí mismo, completamente hasta la cabeza, dejando solamente afuera el dedo meñique ennegrecido con la nota. Este es un juego muy peligroso que yo no le recomiendo a nadie. Leí sobre él en la Deep Web. Muchas personas en un foro, que no quiero nombrar porque es ilegal, dicen haberlo jugado. No sé si es un mito, no quiero tomar responsabilidad por ello. Pero ya van varias veces que me lo he encontrado, no en la forma de un creepypasta, sino en forma de anécdotas personales. Sí, por ahí lo vi. Alguien se había tomado la molestia de recopilar todos los testimonios que había podido encontrar. El juego dice así: el día final de cada mes, cierra celosamente la ventana de tu cuarto y echa las cortinas. Si no te sale nada, vuelve a intentarlo al mes siguiente. Vuelve a intentarlo al mes siguiente. Se dice que esto puede tomar de 6 a 12 meses, pero que vas a llamar la atención de una fuerza al hacer esto. El día final de cada mes cierra muy bien la ventana, no importa qué tanto calor haga, y echa las cortinas. Si eres lo suficientemente desafortunado, una de estas noches vas a escuchar unos golpecitos sobre el vidrio de tu ventana. Pero he aquí la cuestión: no abras los ojos, no te gires en la cama para ver quién está tras tu ventana. Es aquí cuando empieza el juego. Tienes que hacerte el dormido. Esto va a pasar en algún momento de la noche, pero tú tienes que hacerte el dormido por lo que más quieras, por lo que más quieras. No abras los ojos, no te sientes sobre la colcha para ver lo que hay en la ventana. Va a insistir y va a golpear cada vez más fuerte, llamándote. Sabe que estás ahí, sabe muy bien que estás ahí, pero tú no te tienes que mover. Por favor, por lo que más quieras, no le demuestres que estás despierto. No abras los ojos, pase lo que pase. Los toqueteos se van a convertir en golpes y van a aumentar, y van a aumentar, y van a aumentar, y van a aumentar hasta el punto que tú vas a creer que va a romper el vidrio, pero no lo va a hacer. Nunca lo hace. Nunca lo hace. No te preocupes por eso, no va a entrar. No si tú te haces el dormido. Tienes que ignorarlo.
Y si tú crees que tus padres van a escuchar, no te preocupes, no lo van a escuchar, de alguna manera jamás lo hacen. Ni tu hermanita, ni tu hermanito, ni nadie más. Solamente tú que eres quien está jugando. No se te ocurra abrir los ojos, no se te ocurra demostrarle que estás despierto. Vas a escuchar golpes sobre el marco de la ventana furiosamente y de repente van a parar. Pero esto es una trampa, y yo esto lo leí en más de 2 oportunidades. Es una trampa. Mientras esté oscuro allá afuera, mientras sea de noche, no puedes volver a abrir los ojos. Y no te duermas, porque probablemente los golpeteos van a empezar otra vez. Y tú te vas a despertar y vas a abrir los ojos y vas a ver a la ventana. Graso error. Va a ser el fin. Vas a tener que pasar toda la noche en vela con los ojos cerrados, acurrucado en tu almohada. Las personas que han sobrevivido a este juego nunca supieron qué había afuera. No saben qué forma tienen. No saben qué es. Pero aquellos que abrieron los ojos, obviamente, no sobrevivieron para contarlo. Cuando un hombre se ve ante sus peores temores, uno corta inmediatamente la imaginación, porque a veces es insoportable pensar en ello. Es de conocimiento común que la primera persona en ir al espacio fue Yuri Gagarin, un ruso que ascendió durante la era soviética y se convirtió en una de las personas más famosas de la historia. Acordémonos que astronauta es un término empleado comúnmente por la NASA, pero los soviéticos en su programa espacial llamaban a sus hombres cosmonautas. Yuri Gagarin encabeza la lista como el más legendario, no solamente entre cosmonautas, sino también, por cortesía científica, entre astronautas también. Pero quizá no se le debería llamar el primer hombre que subió al espacio. Quizá se le debería llamar el primer hombre que subió y regresó con vida. La era soviética esconde muchos pecados abominables. El comunismo ruso fue brutal, sanguinario y totalitarista. Con totalitarismo quiero decir que se podían hacer cosas y se guardaba el más privado secreto respecto a ello. Nadie podía saber lo que sucedía. Yo cuento muchas historias, pero cuando hago un paréntesis para aquellas que sucedieron en la vida real, lo digo, y esta historia es real. Los soviéticos querían vender el comunismo como el método por excelencia, la forma de vida del futuro, el sistema económico sublime. Por lo tanto, todos los errores que se cometían en el comunismo eran tapados. Es una forma amable de decirlo, porque a decir verdad eran eliminados. Y con algo tan importante y con algo que era tan determinante para hacerle ver al mundo el avance maravilloso de un país, como por ejemplo el viaje espacial, se guardaba el más celoso y estricto secreto. Si uno le pregunta a una persona común ¿cuál fue el ser humano en ir más lejos?
Seguramente muchos, tras pensarlo un poquito, te dirán Armstrong, la primera persona en caminar sobre la luna, el norteamericano. ¿Quién pudo haber ido más lejos que él? El problema es que quien te diga esto está equivocado. La persona en ir más lejos jamás es alguien que no lo disfrutó para nada. No lo disfrutó, por lo menos en vida. Es alguien que quizá dentro de los próximos años está por cruzar la frontera de Neptuno para salir del sistema solar. Dos hermanos del norte de Italia, de la familia Giudica Cordiglia, eran radioaficionados. Es una tecnología básica, es una tecnología simple, pero en aquel entonces era la crema innata, todo el mundo la utilizaba, y cuando me refiero a todo el mundo, eran personas como también gobiernos. El internet no existía, eran los años 50. Y los hermanos Giudica Cordiglia, aparte de ser radioaficionados, habían logrado construir su propia antena. Nuevamente, esto no tiene nada de extraordinario. Sí, eran niños muy inteligentes, niños que alimentaron su afición y estudiaban bastante y pedían ayuda de maestros que al ver semejante entusiasmo los ayudaron, hasta que finalmente lograron construir su propia antena, con la que se divertían, intentando hablar con otras personas alrededor del mundo. Pasaron los años, los hermanos fueron aprendiendo más y de ser niños se convirtieron en adolescentes. Era un fin de semana, estaban disfrutando de una noche libre y comenzaron a jugar con su radio en el ático de aquella vieja casa italiana. Se pusieron sus audífonos, le gritaron a su madre en italiano que por favor no los molestara después de la cena y comenzaron. Pero poco a poco el risueño y tierno rostro de ambos adolescentes se convirtió en una llorosa cara de horror, en un rostro de tragedia, de miedo. Ambos guardaron silencio absoluto al escuchar los gritos. No era el idioma que ellos hablaban, no podían entender absolutamente nada de lo que este pobre hombre desesperado, aterrorizado, gritando a todo pulmón, rogaba o clamaba. Pero sabían que era una llamada de auxilio. Era alguien pidiendo ayuda. Era alguien que incluso estaba llorando. Ellos se quedaron fríos y les tomó mucho trabajo girar la cabeza para verse las caras. Pero la transmisión duró más de 30 minutos. Y cada vez se hacía más tétrica y cada vez se hacía más horrible, porque la voz de este pobre hombre era cada vez más tenue. Se estaba perdiendo la señal. Se estaba perdiendo la señal y el hombre jadeaba. Perdía el aliento. Los chicos tuvieron a bien grabar la mayor parte de la conversación, o por lo menos la mayor parte del diálogo de este pobre hombre. Tenían un miedo tan grande que casi se quedan congelados, pero grabaron una buena parte. Armados con esta grabación, le preguntaron a un profesor en qué idioma hablaba este señor. El profesor escuchó y les dijo que no tenía idea, pero que él podía contactar con
otro profesor, retirado ya, un hombre muy anciano, que quizá pudiera saber. Pasó una semana y cuando los chicos finalmente fueron a hablar con el profesor, escucharon una revelación que los aterrorizó. Resulta que el idioma era ruso. Y el susto fue tal que desmontaron la antena los dos hermanos, porque tenían miedo de que pudieran haberlos rastreado, de que pudieron haber escuchado una conversación secreta. Se dieron cuenta de que, en efecto, habían captado una comunicación con un cosmonauta. La radio de los chicos fue lo suficientemente potente para que la señal, el rayo de la señal, fuera hasta allá arriba y captara la conversación del hombre que estaba en la cápsula. En efecto, era una llamada de auxilio. El hombre lo único que repetía era: por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme. Y cuando su voz se quebró: no me hagan esto, no me dejen así. Por favor, no me dejen así. Teniendo este dato, los chicos no necesitaron de ningún profesor que les dijera que la razón por la que la señal se estaba perdiendo poco a poco a lo largo de los minutos era porque la cápsula en la que tenía que estar aquel hombre se salió del eje gravitacional del planeta y se perdió en la nada, en la inmensidad del espacio. Pasaron los años y se atrevieron a llevar la cinta a un doctor italiano eminente. El doctor les confirmó que los jadeos eran propios de un hombre que se estaba quedando sin oxígeno. Era bastante obvio lo que había pasado. Y recién hace poco es que esta historia se conoció, muy para vergüenza del programa espacial soviético. No toma mucho pensar cómo habrá sido para un pobre hombre darse cuenta lentamente de que no solo no iba a poder regresar nunca a casa, de que no solo el oxígeno se iba a acabar eventualmente, sino que allá en la tierra su familia ni siquiera lo iba a poder enterrar. Iba a ser solamente un punto perdido en la nada, en el vacío cósmico. Y hoy, preservado a menos de 270 grados bajo cero, el cuerpo de ese desafortunado cosmonauta sigue viajando en la negrura absoluta. Todo lo que respectaba a esta familia era que simple y llanamente la abuela había ido a una venta de garaje a mediados de los años 70 y en ella encontró un muñeco de unos 40 o 50 centímetros que le gustó. La anciana mujer lo compró por un precio bastante razonable y se lo llevó a casa. Con él pasó la última década de su vida. El muñeco, a quien llamó William, fue parte de la decoración de la hora octogenaria. Lo había dejado en una silla mecedora. Una vez al año, la abuela metía a William en una lavadora. Una vez al año, la abuela tenía también por costumbre tejerle unas ropas nuevas, vestirlo y dejarlo así los próximos 365 días. Era un ritual extraño, pero tierno, por ser de la abuela.
El problema era que a sus nietos no les gustaba para nada este muñeco. Ella decía que William era un niño más, pero resulta que William no se veía en lo absoluto como un niño. William se veía de hecho como un hombre pequeño. Había un algo en su rostro que no hacía clic. Había un algo en su mirada que mientras más uno la veía, más perturbado se sentía, más incómodo. Y corría uno riesgo, si se le quedaba viendo por mucho tiempo, de recordarlo de manera no muy grata después durante la noche. William era lo que menos les gustaba a los nietos cada vez que tenían que visitar a la abuela los fines de semana. Eventualmente esta mujer se muere, dejando un vacío muy grande en la familia. La mamá de los chicos llora a su madre y el papá también la llora, la quería mucho. Se quedan con las cosas de la abuela, pero para preservar la tradición, agarran la silla mecedora y agarran a William, a quien tanto quería la abuela, y lo colocan en la casa. Los niños no le habían dicho nada a sus padres por temor a parecer tontos. Y si los padres sabían algo de que a estos chicos les perturbaba un poco William, no les habían hecho caso porque ya era hora de que maduraran, ¿no? Habían pasado años y se habían convertido, no en adolescentes, pero sí pubertos. Así que ahora William era uno más de la familia. El muñeco estaba ahí en el living room, en la mecedora de la vieja señora. Y ahora estaba destinado a formar parte de la decoración de un nuevo hogar. Y William se quedaba ahí, día tras día. Y esto había modificado de manera muy negativa la vida de los dos niños. Porque, por su parte, el chico, cada vez que llegaba de la escuela, evitaba verlo, bajaba la cabeza. Terrible, ¿no? Que uno entre a su propia casa bajando la cabeza por lo menos hasta el pasillo. Y cada vez que pasaba, que quería ir a la cocina, o al jardín, o a la calle, bajaba la cabeza. Y en cuanto a la chica, bueno, ella era un poco más valiente que su hermanito. Pero el muñeco no le hacía absolutamente nada de gracia. Ella era quien se le quedaba viendo y no se llevaba bien. Pero William simplemente se quedaba ahí, sentado en la misma posición, viendo hacia la nada. Semana tras semana, hasta que un buen día William se cansó de esperar. Todo ocurrió una noche. El niño sale de su cuarto. Quiere ir al baño. Pero para ir al baño tiene que cruzarse con la mecedora. Solo que esta vez, quizá por cosas del destino, él, con el rabillo de loco, sintió que algo no estaba bien. Así que a mitad del camino él se detiene, mira la mecedora y se da cuenta de que William no está ahí. William está boca abajo, caído en el suelo. ¿Qué tiene de raro que un muñeco se caiga? Aunque es muy extraño. Mide 40 o 50 centímetros, es muy pesado, que lo puedo tirar. Había que empujarlo, pero esto al niño no se le ocurrió. El niño se asustó y fue corriendo a su cuarto. Eventualmente sí, se quedó dormido, pero fue muy incómodo. Fue quizá la peor noche de su joven vida porque no había podido ir al baño y tenía los esfínteres muy apretados. Pero él se quedó calladito y no dijo absolutamente nada. Lo siguiente le sucedió a la hermanita. Ella también se levantó una noche, pero no quería ir al baño, simplemente quería tomar un vaso de agua, tenía la garganta seca. A veces uno se despierta con mucha sed. Ella va a la cocina lentamente, pasa frente a la quieta mirada de William, ya de vuelta en la silla mecedora. Se sirve su vaso de agua, bebe, deja el vaso en el lavadero, se da media vuelta
y apenas logra ahogar un grito. Lo que ve la perturba profundamente. William estaba unos 4 o 5 metros alejado de la mecedora, boca abajo, así, en el piso, en el pasillo, donde estaban todas las habitaciones de la casa. Y a la niña se le ocurrió, con su infantil mente, que era como si de pronto ella lo hubiera sorprendido, intentando ir hacia su cuarto. La niña, que es más valiente, recoge el muñeco y, sin pensar mucho y sin verle así la cara de frente, deja a William de vuelta en la mecedora, que empieza a hacer así, a mecerse. Se da media vuelta y corre hacia su cuarto. Pero ella no puede dormir. Ella se queda en su cama, en posición fetal, acurrucada, mirando hacia la puerta. La luz de la luna apenas deja distinguir las siluetas negras en su cuarto, en su habitación, y apenas deja distinguir la rendija entre la alfombra y la puerta, ese espacio vacío que hay debajo de todas las puertas. Y se queda mirando, y se queda mirando, hasta que finalmente, quizá 3 horas después, o 2 horas después, o 1 hora después, o solo 30 minutos después, no se sabe, porque el tiempo para los niños es muy distinto que el tiempo para los adultos. Ella se sienta en su cama, se gira, pone sus piececitos sobre el piso, camina lentamente hacia la puerta y, aunando mucho valor, gira el pomo y la abre. Esta vez la niña no pudo reprimir el grito. Esta vez la niña no pudo reprimir el llanto. Resulta ser que cuando ella abrió la puerta, había empujado a algo que quedó tendido en el suelo, inerte. Era William. Los padres se despertaron, el hermanito se despertó, y apenas el hermanito salió por la puerta, vio a su hermana llorando y vio abajo, en el piso, el muñeco, se puso a llorar. Los padres salieron por el pasillo, encendieron todas las luces. Pasado el susto inicial, el miedo de un adulto que haya entrado un taco a la casa, empiezan a interrogar a los niños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por supuesto no les creen. Pero el papá no es malo, el papá es bueno, y dice que finalmente William se tiene que acabar. Así que agarra la mecedora, agarra el muñeco y, refunfuñando y viendo con mala cara a sus hijos, les dice: bueno, ustedes ganan, está bien. Y pone al muñeco en el ático de la casa. Pasan los días, pasan las semanas. Los niños se las habían arreglado para dormir juntos, no les importaba, ya no querían dormir en sus cuartos separados, dormían juntos. Y el papá estaba molestísimo y la mamá resignada. Un buen día llama a la hermana de la mamá, la tía de los chicos, una mujer soltera de unos 40, 45 años, quien había escuchado de manera divertida la anécdota de William, y le dice a su hermana: bueno, si los niños no pueden verlo, pásame el muñeco a mí. Yo sé que es un recuerdo de nuestra mamá muy valioso para ti, pero mira, o sea, que esté ahí. ¿Tú te acuerdas cuánto mamá quería ese muñeco? Que lo limpiaba, que le cambiaba la ropa, y que esté ahorita en el ático de tu casa cogiendo polvo con telarañas. Pásamelo a mí, vale, dámelo, chica, yo lo tengo aquí. Y la hermana dice: bueno, está bien. Así que le toca el hombro al marido y le dice: bueno, vamos a preparar a William, que se lo lleva mañana. Se lo llevan mañana. Así que el papá sale por el pasillo, jala la cuerdecita, baja la escalera y sube. Encuentra la mecedora así, pero William ya no está ahí. El hombre, muy molesto,
le da vuelta a todo el ático, a todas las cajas, a los percheros, a las mesas, a las sillas, a todo lo que tienen ahí. El muñeco simple y llanamente ya no está más. El hombre se siente perturbado y el siguiente paso lógico es preguntarle a los niños qué pasó, si hicieron algo con William. Pero decide no hacerlo porque como papá, que ama a sus hijos, los conoce mejor que nadie y él sabe que los niños no tuvieron nada que ver. Evita decírselos, pero esta vez en la casa hay un cambio. Por las siguientes semanas, la familia toda junta duerme en la gran cama de los padres. Han pasado muchos años, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está William. Hay algo que se conoce muy bien, que es parte aceptada de la ciencia, que es extremadamente perturbadora y que es rarísimo que tan pocas personas conozcan. Quizás es para bien, porque esta información es extremadamente perturbadora. Hace varios años, el Instituto Nacional de Psiquiatría de Boston, en Estados Unidos, determinó que las pesadillas vienen de una fuente completamente distinta que, por ejemplo, la de los sueños. Los sueños han sido un fenómeno muy investigado, porque se sabe bien que almacenan varias escenas del subconsciente, deseos ocultos, cuestiones psicológicas de quienes los experimentan durmiendo. Es algo muy normal, es algo de hecho muy básico en cada ser humano. Pero parece ser que las pesadillas son distintas. La actividad cerebral de una persona que está teniendo pesadillas es muy distinta a la de una persona que está soñando normalmente. Pero no por el hecho de que las espigas en el gráfico sean mucho más altas, mucho más agudas, mucho más elevadas, no tiene nada que ver. Dicen que son distintas porque la región del cerebro que almacena el recuerdo de estas pesadillas es completamente diferente. Uno almacena el recuerdo de los sueños en un área del cerebro especial, aparte. Por eso es que a veces es tan difícil recordar ciertos sueños. Por eso es que los sueños muchas veces se olvidan tan rápidamente. El Instituto Nacional de Psiquiatría de Boston descubrió que el área del cerebro que almacena las pesadillas es el mismo área donde uno almacena los recuerdos cuando está despierto. En pocas palabras, tus pesadillas son reales. Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, sino a un niño hace ya muchos años. Su familia venía de la clase media baja. Habían conseguido mudarse a una casa de 2 pisos que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado como lugar para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los 2 niños dormían juntos en una litera, pero uno era 5 años mayor que el otro. Estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias. Quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto. El hermanito chiquito no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo, se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el cuarto donde guardaban todas las cosas, vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama
Y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta, poder verlo todo desde arriba, en su propia colcha. Así que bueno, pegaron la litera a una pared, le improvisaron un cuarto humilde pero bonito, y quedó para él. Poco sabía este niño pequeño que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal, ya eran las 10 de la noche, se tenían que ir a dormir. El niño contempló por primera vez su cuarto en la oscuridad. Era estrecho y un poco elongado. Tenía una ventana. Su mamá le dio el beso de las buenas noches. Él se acomodó y quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer pasó el switch de luz. Este chico no sabe a qué hora se despierta. Debía ser tarde en la madrugada, pero él abre los ojos y no tarda mucho en saber qué lo arrancó del sueño, qué lo despertó. Había algo ahí con él en ese cuarto. Podía sentirlo en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños, la madera que cruje, las paredes que suenan. Pero este ruido no era de la noche. Este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando. Era el ruido de sábanas moviéndose. Sábanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir, cada vez más fuerte, y empezó a pensar: ¿será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera. Tenía miedo, era un niño. Pero no podía ser el hermano. Él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada. ¿Será que el papá o la mamá lo había dejado pasar durante la noche? Pero eran sábanas moviéndose. Y se movían cada vez más fuertes, hasta el punto que el niño reconoció un sonido, el sonido de alguien quitándose las sábanas y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo que fuera que sea lo que estaba abajo, sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo, cara a cara. El niño se tapó los ojitos y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un alivio muy grande, pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá lo consoló, le dio besos, pero el niño, por miedo, por sentido del ridículo, quizá incluso tal vez por niño, no les dijo qué estaba pasando. No les dijo nada. No les contó. Así que los papás asumieron que era simplemente una pesadilla. Y muy para alivio de él, la mamá se quedó a dormir en la cama de abajo. Pasó el resto de la noche tranquilo. El día siguiente era un sábado, era un fin de semana. Habían venido los amigos de su hermano mayor. Y con los amigos de su hermano mayor, uno que otro niño para jugar. Los hermanitos de sus amigos estaban en el jardín jugando a la pelota, conversando, corriendo, haciendo las cosas de niños, pero el chiquillo, no estaba tranquilo.
Lo estuvo durante un momento, pero después levantó la cabeza y vio hacia la ventana de su propio y nuevo cuarto. No se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio, pero él sabía muy dentro de sí que lo estaban observando, que algo estaba dentro de su cuarto y que ese algo seguía atentamente todos sus pasos, por lo menos mientras lo permitiera mirarlo desde ahí. Esto lo perturbó mucho, pero tienen que entender una cosa. Ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche, y con la noche llegó la hora de dormir. Estaba en el fondo del pasillo mirando la puerta de su propio cuarto, un pobre niño, con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta. Aunando una valentía terrible, el chico fue, giró el pomo, abrió la puerta y la dejó abierta lo más que pudo. En una escena hermosa pero triste, el chiquito se trepó en las escaleras y se arropó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 30, 40 minutos después, creyendo que el niño está dormido, y cerró la puerta, dejándolo en plena oscuridad. Y este niño no dijo nada. Lo vio todo, pero no dijo nada. Obviamente no pudo dormir. Y se quedó hora tras hora tras hora rumiando, hasta que entonces comenzó nuevamente. Y cuando comenzó nuevamente, su corazón dio un vuelco, porque era un niño, tenía la esperanza de que no pasara esa noche, de que no sucediera más, pero sucedió. Y esta vez no fueron solamente sonidos de sábanas debajo, de una cama perfectamente hecha que él había visto vacía antes de treparse. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo estaba dando vueltas, como si fuera un niño teniendo una rabieta, vueltas violentamente. Y se giraba y hacía ruido y movía la litera de lado a lado. Escuchaba el crujido de la madera, los golpes contra la pared. El niño estaba llorando, gimiendo, sollozando, agarrado con fuerza. Y quizá por no querer gastar perdigones o por pena, ¿cómo será que piensa un niño?, no llamó a sus padres. Se la bancó toda la noche, lo toleró, hasta que amaneció y finalmente el fenómeno se detuvo. Pero lo que les he contado hasta ahora no es nada en comparación a lo que sucedió pocos días después. Pocos días después, la presencia debajo de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta, porque el niño acostado sintió que una especie de mano o algo muy diferente, muy parecido, estaba intentando agarrarlo desde abajo a través de su propia colcha. Él lo sintió en el estómago. Algo estaba levantando una especie de mano y había formado un bulto sobre su propia colcha. Y después comenzó a dar golpes desde abajo. El niño se sentó, respirando con fuerza, con el rostro anegado en lágrimas, sintiendo y viendo cómo aquella cosa daba puñetazos desde abajo. Y en un ataque de rabia y de valor, él le dio un golpe a su propia cama. Grave error. Eso no hizo sino empeorar bastante el problema. Fue en el momento en que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo que empezó a gritar. ¿Y por qué empezó a gritar? Simple, porque cuando escuchó unas pisadas en el suelo, él asumió que aquella cosa se iba a poner de pie, se iba a levantar y lo iba a ver cara a cara. Así que el niño gritó con todas sus fuerzas. Y nuevamente llegaron los padres.
y asumieron que era una pesadilla, porque él otra vez no les dijo qué estaba pasando. El niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana, y en un acto hermoso de inteligencia, el chico decide resolver sus problemas solito, como un hombre. Se coloca así como un pequeño vaquero, viendo la litera con miedo, explorándola de manera científica, y entonces él resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca las sábanas, quita la colcha, coloca su caja de juguetes encima, coloca una consola de videojuegos encima, aunque no hay enchufe donde conectarla, no importa, coloca todos sus juegos de video encima, coloca todo lo que consigue encima y pone una silla. Cuando la mamá llega y ve eso, le pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Y el niño dice, muy inteligente: estoy tratando de hacer mi propia oficina, quiero tener mi propia oficina. La mamá se ríe y lo consigue adorable, pero la intención era clara: no le iba a dar un lugar donde dormir al espectro esta noche. Así fue que improvisó su solución. Escondió la colcha, las almohadas, las sábanas en el closet, en el armario, así las tiró adentro. Qué lástima que no estaba ahí nadie para decirle a ese pobre niño que ese fue el error más grande que pudo haber cometido. Llegó la noche. Él estaba impaciente, despierto, pero nada sucedía. A pesar de que él no podía ver ningún reloj, él ya tenía calculado biológicamente el tiempo, pero el espectro no aparecía, o lo que fuera que había ahí no aparecía. Así que se quedó dormido. Pero muy tarde en la madrugada, en la espesa noche, se despertó. Y se despertó no porque sintiera algún ruido, no porque sintiera algún golpe. No, de hecho, el cuarto estaba completamente silencioso. Silencioso pero no vacío. El espectro estaba ahí. El niño arrugó el rostro y empezó a llorar. Y empezó a temblar. Y se mordió los labios hasta hacerse daño intentando no sollozar. ¿Saben por qué? Porque el espectro estaba ahí en su propia cama, detrás de él, abrazándolo. Lo tenía bien agarrado. El niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido. Él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo o simplemente estaba jugando con él, esperando a que se moviera. Pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo, para aguantarlo como un hombrecito, en silencio sin moverse. El tiempo para un niño pasa mucho más lento que para un adulto, y en la situación de él, 1000 veces peor. Pero hora tras hora se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto y me caigo de la litera? No me importa romperme una pata, no me importa lastimarme. ¿Qué pasa si salto, me tiro de la litera, abro la puerta y salgo corriendo? ¿Qué pasará con mamá y papá después? ¿Cómo les explicaré? No importa. Pero tenía miedo de hacerlo, porque era obvio. ¿Qué tal si aquella cosa era mucho más rápido que él y lo agarraba de los pelos en pleno aire? ¿Qué tal si aquella cosa se tiraba también de la cama y lograba atraparlo antes de que saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de la mano del espectro. Sí, tenía una mano enorme y demacrada. Lo podía sentir, era como ponerle los dedos encima en la mano de una persona muy anciana. Y estaba frío. Empezó a llorar otra vez, pero se aguantó porque tenía miedo de que una de sus lágrimas cayera en la mano del muerto, o de lo que él creía que era un muerto. Intentó apartarla, intentó deslizar el cuerpo fuera de su colcha, poco a poco acercándose cada vez más al vacío, acercándose cada vez más al vacío, a la libertad, cuando de repente sintió un tirón. El niño apretó los dientes y se echó a llorar.
mientras que la mano y el brazo de aquella cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí. Y sentí una cabeza enorme y fría en su cuello, levantándose lentamente para ponerse en el campo de visión del niño. El niño cerró los ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo. Y aquella cosa empezó a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo, cada vez más. Y mientras más lo jalaba el niño, más sentía la espalda y la parte posterior de sus piernas más frío. Lo entendió. El espectro salía de la pared. Y conforme estaba amaneciendo, intentaba llevárselo a través de la pared. ¿A quién sabrá qué dimensión o qué mundo? Lo arrastraba cada vez más. Entonces el niño por dentro gritó libertad y se agarró con todas sus fuerzas de uno de los tablones de la litera y se abrazó. Pero el espectro no lo iba a dejar ir, por lo que lo intentó arrastrar cada vez más, y era obvio que se estaba transmaterializando en la pared. Lo estaba jalando cada vez más, lo estaba jalando cada vez más. Y afuera estaba amaneciendo, y el niño lo entendió perfectamente, tenía que aguantar hasta que el sol saliera, y se agarró. Y sabía que se estaba haciendo daño, que todo el cuerpo le iba a doler, pero lo hizo. Lo hizo, aun cuando tenía la mitad del cuerpo levantado contra la pared, y sentía los pies helados, hasta el punto que incluso él, como niño, creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados, porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión. Pero él se agarró y finalmente triunfó. Cayó sobre su propia colcha. Había sobrevivido la noche. Pero lo más extraordinario no es esto. Lo más extraordinario es que durante el día él mismo tomó una resolución. Se hizo el enfermo, no fue al colegio. Dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación, más cerca de la puerta que de la pared. Y es así como esta es la historia de un niño que derrotó un espectro. Se dio cuenta. Noche tras noche él sabía que el espectro, que el fantasma, que aquella cosa mórbida estaba ahí, mirándolo con rabia, pero ya no lo podía alcanzar más. Y eso fue un gran alivio, a pesar de saber que no estaba durmiendo solo. Pasó un año y este espectacular niño cambió de cuarto. Los papás decidieron que ellos no necesitaban una recámara tan grande, así que hicieron un switch y tomaron el cuarto del niño. La pareja nunca reportó que había un espectro, por lo menos nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí. Pero en una semana, misteriosamente, los papás decidieron mudarse de esa casa. Fox tiene una manera bastante extraña de contar episodios. Razón por la que dicho conteo es inconsistente. Y la razón de ello es que en la primera temporada se decidió omitir un episodio que técnicamente se le conoce como 7G06, título Dead Bart, o sea, la muerte de Bart. La razón por la que Fox decidió desaparecer este episodio es bastante obvia y lo vamos a repasar más adelante. Pero el hecho es que fue reemplazado por otro que se titulaba Morning Lisa, Lisa Gimientes, una en la que ella toca el saxofón con un personaje llamado Encías Sangrantes. La razón por la que las personas saben que este episodio llamado Dead Bart de hecho existe es, primero, como lo hemos dicho antes, por este conteo que es inconsistente, y segundo, porque tras averiguar
algún empleado de Fox soltó la lengua. Cosa que es muy difícil, porque ninguna de las personas que trabajaban para Los Simpsons hace más de 20 años, durante la primera temporada, quiere hablar sobre esto. De hecho, ninguno de ellos trabaja ya hoy con el show, excepto el productor del mismo, que se llama David Silverman. Durante un encuentro en el Comic Con de hace muchos años, en California, a Silverman se le preguntó sobre este episodio, y él, de manera muy poco diplomática, sino más bien tosca, simplemente decidió dejar el escenario. Uno de los fans de muchos años de Los Simpsons decidió encarar a Matt Groening, que es el creador del concepto. Lo hizo de manera un poco traicionera, porque simplemente lo encontró entre un grupo de personas, ya siguiéndolo, en el que Groening estaba firmando autógrafos y conversando brevemente con la gente. Groening estaba contento, pasando un rato con gente que lo encontró caminando, y entonces se acercó a este muchacho y le preguntó: ¿qué hay sobre el episodio Dead Bart? Los reportes, no solamente de este muchacho que preguntó, sino de las personas que rodeaban al genio, era que Groening primero perdió la sonrisa, segundo se puso pálido, y tercero, de manera hosca, brusca, apartó a la gente de sí y se fue. Se montó en su auto y el chofer se lo llevó. Uno tiene que entender que cuando estas cosas pasaban, la gente simplemente quería tener para la posteridad el episodio Dead Bart. No sabía que era siniestro, no sabía que este era un episodio terrible, simplemente que Fox había decidido no transmitirlo, quizá porque era demasiado fuerte, incluso para la época. Pero no se imaginaban qué era realmente este episodio. Y el pobre trabajo de las personas que trataron de ocultarlo fue lo que les reveló que, de hecho, Dead Bart, el nombre del capítulo, era algo más que simplemente un pequeño pedacito del show que había sido perdido por la edición de Fox. Perdido y prohibido, simplemente por las reacciones de las personas. Aquel empleado de Fox que decidió soltar la lengua y hablar al respecto, tras ese primer paso de por qué el conteo de episodios de Los Simpsons no es tan prolijo, porque tiene un hueco en la primera temporada, fue el principio del fin. Se piensa que este hombre fue despedido y quizá demandado. Los detalles no están muy claros, la verdad. Pero el hecho es que se dice que se consiguió una lata. Una lata viene a ser el film original de este episodio de Los Simpsons, de esos que se guardan entre literas y literas y estantes y silos en los estudios de Fox o de cualquier otro. El reporte de este episodio dice que tenía una animación muy pobre, como eran de hecho Los Simpsons durante la primera temporada. Los personajes han evolucionado muchísimo estéticamente. Pero con la apariencia de esta primera temporada, los personajes se veían más lúgubres. Los colores eran más opacos y las voces de los personajes no eran las del show. Eran otras voces de personajes. Eran otros actores que no salían en los créditos del episodio. Empieza así, están todos en el living room, donde está el televisor, ese famoso televisor. Todos están callados. Y Bart mira a sus padres con un odio intenso. No el odio caricaturesco con el que ve a Homero,
un odio terrible, agrio. El episodio es rarísimo porque se pasan por lo menos 5 minutos así, cambiando de escena a escena. Marge se ve nerviosa, Homero se hace el indiferente, Lisa está extrañísima porque simplemente está sentado con los dos brazos así juntos, mirando al suelo. Y la rabia de Bart, la cara de rabia de Bart es cada vez más deformada y más horrible. La segunda parte del show entra con que está la familia en un cementerio. Homero está llorando. Marge también. Pero Homero no llora de la manera caricaturesca en que tú lo has escuchado siempre. No, este es un llanto terrible, dramático, pastoso. Perturbador, es horrendo. El hombre gime, y gime de manera muy pesada, muy horrible. Y Marge hace lo propio. Están todos viendo hacia abajo, y en la tumba, la lápida, dice Bart Simpson. Quizá este episodio en sí, por lo que les acabo de contar, no sería tan raro, de no ser porque en una escena que dura un segundo, un corte de escena, se ve que están en un cementerio grande y que hay muchas lápidas. Y estas lápidas tienen cosas escritas. Y no son simples garabatos, como los que a veces vemos en las series animadas. No, tienen cosas escritas. Y por lo poco que se llega a ver, una persona lo pausó. Y aparecían los nombres de todo el staff de personajes, de actores del show de Los Simpsons que han muerto. El problema es que aparecen nombres de personas que murieron años después de la primera temporada de Los Simpsons, obviamente no antes. Entre algunos está Doris Grau, quien interpretaba el personaje de Lunch Lady Doris, Phil Hartman, el famoso Troy McClure, Jack Lemmon, que interpretó a Frank Ormond, e inclusive Michael Jackson, que interpretó una vez al personaje del famoso episodio Leon Kompowski. Obviamente se podían leer muchísimos más nombres de personas que efectivamente hoy están muertas. Esta anécdota no solo es una de las más tétricas y horribles en la historia del mundo animado, sino además es uno de los misterios más grandes de Hollywood. El episodio de Ted Bart. Si tú eres un investigador o una investigadora de temas paranormales, sabrás que el agua tiene propiedades muy especiales. Unos dicen que es un elemento que logra recoger energías negativas. Otros le atribuyen diferentes propiedades. Lo cierto es que yo quiero cerrar este ciclo con un juego. Uno que es inofensivo, pero tienes que aprender a hacerlo. Y nuevamente quiero decirles que yo no me voy a responsabilizar si algo sale mal. Así que escucha con atención. No oigas, escucha, que es distinto. Tienes que tener una tina, o como se dice en otros países, una bañera. Llénala y asegúrate de estar solo o sola, por lo menos en el cuarto de baño. Recoge tu pelo hacia atrás y sumérgete, pero procura que tanto tus oídos como los ojos estén debajo del agua, más no la boca y la nariz, para que puedas respirar, ya que vas a tener que estar mucho tiempo. Cierra los ojos y espera, y espera, y espera. Quizá esto ya lo hayas escuchado antes mientras tú estabas debajo del agua.
ya sea en tu propia bañera o incluso en una piscina. No todos lo pueden escuchar, solo personas especiales, que a veces no saben que son especiales. Pero de este tipo de gente hay, solo que son un porcentaje pequeño. Vas a escuchar ruidos extraños debajo del agua. ¿Alguna vez has escuchado ruidos debajo del agua? No que hacen otras personas, sino que vienen del fondo. Quizá un tac o un ruido extraño, como si alguien hubiera dejado caer una piedra, pero no desde la superficie, sino abajo en el fondo. Algo que se mueve, pero algo rocoso. Si tú haces este juego y tienes la paciencia suficiente y eres un poco más sensible, vas a empezar a escuchar estos ruidos. Pertenecen a los muertos. El portal se va a abrir poco a poco. Vas a escuchar primero estos pasos con suavidad, pero poco a poco, lentamente, se va a hacer más fuerte y más fuerte y más fuerte. Dícese que son los ruidos que hacen todos aquellos muertos que se ahogaron y que están marchando para recibir a otro de los suyos. Obviamente esto que tú estás haciendo es un engaño. Ellos saben que has pasado mucho tiempo debajo del agua, pero no que estás respirando. Esta es la segunda razón más importante por la que tú tienes que tener la boca y la nariz afuera, para que respires. Vas a escuchar ruidos muy fuertes en determinado momento, pero hagas lo que hagas, no te sumerjas completamente debajo del agua. Procura además tener todos tus sentidos alerta. No querrás sufrir un accidente, sumergirte por completo, ahogarte y unirte a la marcha de los muertos ahogados.